En línea ahora el economista Martín Tetaz, él es economista especializado en economía del comportamiento, autor de Casualmente, el azar y la psicología en la economía, la política y muchas cosas más. Hola Martín, ¿cómo estás? Carlos Estreno te saluda junto a Mariano Grondona. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien. Bueno, yo quedo con una impresión un poco contradictoria, Martín, respecto a su libro. Ajá. Evidentemente no le damos a la casualidad la importancia que tiene porque tendemos a pensar que todo tiene justificación. Pero este libro suyo es inquietante porque uno puede caer en la tentación de creer que todo es casual. Bueno, ni un extremo ni el otro, Mariano. La verdad que a mí me gusta usar bastante la metáfora de los juegos como el póker o el truco, que son juegos de cartas en los cuales el azar importa las cartas que efectivamente te tocan, pero también importa sobre todo y hace la gran diferencia cómo juegues esas cartas. Entonces, me parece que estamos en un mundo en el cual se le da demasiada importancia a cómo juega cada uno, se le da demasiada importancia a esta idea meritocrática de que los resultados siempre son una consecuencia del esfuerzo que se hizo, y en realidad me parece que hay un rol también para el azar. Me parece que la casualidad juega muchas veces un papel más importante del que estamos dispuestos a reconocerle, y bueno, eso hace que sea no solamente importante, como le decía, las cartas que uno le tocan, sino sobre todo cómo la juega, pero también la suerte. Ambas cosas son importantes. Ahora, después de leer su libro, uno siente la tentación de decir, bueno, mirá, todo es pura casualidad. La verdad es que la casualidad puede ejercer una diferencia muy importante al principio, y luego esa diferencia multiplicarse y hacer que, por más que uno haga esfuerzos para torcer el rumbo cueste mucho, ¿no? Por ejemplo, yo comento el caso de cómo surge el equilibrio por el cual algunos bares o algunos negocios se imponen por encima de otros. A veces una pequeña diferencia inicial puede hacer una gran diferencia. Por ejemplo, hay un proceso que se llama en estadística el bolillero de Polía, ¿no? Lo cuento muy simplemente, de manera muy simple para que la gente lo entienda. Es un bolillero en el cual ustedes tienen una bola negra y una bola colorada, y al principio obviamente tienen 50% de chance de salir cualquiera de los dos, ¿no? Pero en ese bolillero, cuando sale una, pongamos que sale la bola negra primero, usted la tiene que reponer en el bolillero, pero la repone por partida doble, de suerte tal que ahora quedan dos bolas negras y una colorada. Obviamente, ahora las bolas negras tienen el doble de chance de salir que las coloradas. Y si vuelven a salir, usted las vuelve a reponer por partida doble. Entonces, cuando aparece una diferencia pequeña al principio, esa diferencia se puede multiplicar mucho. Por ejemplo, pensemos que hay 4 bares en la ciudad que acaban de abrir sus puertas y que al principio son los 4 iguales, hacen todos el mismo modelo de negocios. La gente son las 8 de la noche y llega a alguno de los bares y ve que los 4 están vacíos y dice, bueno, ¿a cuál nos metemos? Y nos metemos medio por azar. Bueno, elijamos aquel bar de allá. Pero ya los próximos que vengan, los próximos clientes que lleguen a esa esquina, eligen ese bar. No están al azar. Claro. Ya ellos ven que hay gente en un bar. Entonces dicen, bueno, por alguna razón en uno de los bares hay gente y en los otros 3 no hay nadie. Entonces continúan metiéndose en el bar que hay gente, y finalmente termina imponiéndose ese bar que termina llenándose de gente, porque ustedes saben que la gente atrae a la gente, ¿no? Sí, pero finalmente es una cosa del azar. Es decir, al principio eran tan buenos los 4 bares, cualquiera de los 4 bares, y la gente que llegó primero eligió por azar. Y ese azar inicial condiciona la suerte de los demás. Ahora, lo que nos cuesta admitir la importancia del azar, porque eso disminuye nuestro aprecio por nosotros mismos. Tendemos a pensar, totalmente. claro, que somos racionales, ¿no? Sí, totalmente. Usted sabe que Nietzsche solía decir que los ganadores nunca creen en el azar, ¿no? Cuando a uno le salen bien las cosas, uno cree que es porque hizo bien todo, pero la verdad es que hay una cuota de azar bastante importante. Y sobre todo uno lo ve mucho cuando salen mal las cosas. Cuando salen mal es más fácil verlo. Uno dice, fue porque tuve mala suerte. Pero así todo, hay gente que tampoco lo ve cuando salen mal las cosas, y es lo que yo en el libro denomino el efecto Gaudio. Es decir, usted recuerda a aquel jugador de tenis extraordinario que sin embargo le costaba muchísimo asimilar las rachas malas, asimilar el azar cuando no le salían bien las cosas, ¿no? Y entonces a veces nos pasa eso en la vida, que nos salen mal las cosas, aun cuando tomamos bien las decisiones, tomamos las decisiones correctas, pero bueno, las rachas, los caprichos del azar nos juegan en contra,
y no estamos preparados para asimilar eso y corregimos el rumbo equivocadamente, porque creemos que si salió mal es porque debemos haber hecho algo mal, y no ha sido así. Estamos hablando con Martín Tetaz, economista, autor del libro Casualmente, un libro que recomendamos, está muy bien escrito, es muy gráfico, como contaba recién Martín, habla del efecto Gaudio, y también hay otra parte del libro en el que vos hablás un poco y lo resumís en esta nota donde dice que la cultura china no habla de perdedores, siempre son ganadores porque, bueno, el que gana quiere decir que nunca fracasa, digamos, el que gana, gana y el que pierde aprende. Nunca son perdedores. Esto es algo que nosotros no tenemos y estaría bueno poder implementarlo, ¿no, Martín? Tal cual, eso me lo enseñó un amigo, se llama Miguel Rivas, él vivió mucho tiempo en China y ahora dicta conferencias y da asesoramiento a empresarios que quieren ir a invertir a China sobre cómo funciona la cultura de los países asiáticos para que no choquen, ¿no? Porque si no, la verdad que la experiencia es muy traumática y una de las primeras cosas que a mí me sorprendió mucho cuando me lo dijo, él me dijo, mira, los chinos nunca sienten que pierden, ellos o ganan o aprenden. Entonces, y eso es súper interesante como perspectiva. Los latinos, en cambio, los latinos, en cambio, o ganamos o nos calentamos, somos mucho más temperamentales. Y eso es justamente un poco la síntesis de lo que decía yo anteriormente. No hay que tomarse personal cuando las cosas salen mal. Hay que repensar si uno realmente, por eso es o ganar o aprender, porque uno tiene que pensar para atrás. Pero yo hice bien las cosas, tomé las decisiones correctas en función de lo que se sabía en el momento que yo tenía que decidir. Y decidí bien, después el resultado es casi un accidente. Las cosas te pueden salir bien o te pueden salir mal. Pensemos sin ir más lejos en el caso de los deportes, ¿no? Uno tiene la memoria de Sabela volviéndose cabeza gacha en la final del Mundial, pero Sabela tomó las decisiones correctamente o no las tomó. Aquel cambio famoso, por ejemplo, de Kun Agüero por Pocho Lavezzi en segundo tiempo, después de que Lavezzi había hecho un gran primer tiempo. Sin embargo, ustedes recuerden que Argentina metió en un arco a Alemania en los primeros 10-15 minutos del segundo tiempo. Y hubo una pelota de Messi que definió y que pasó muy cerca del palo, y que si esa pelota al azar hubiera querido que entrara un poquito más cerca, quizás Argentina se volvía con la copa, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que pensar hacia atrás y pensar, yo hice las cosas bien, decidí bien, tomé las decisiones correctas en función de la información que había. Si eso es así, no importa el resultado es un accidente. Ahora, lo que llama la atención es que uno puede hacer las cosas bien y perder. Sí, y por supuesto, y también puede uno hacer las cosas mal y que le salgan bien. Ganar. Es decir, en tanto y en cuanto hay una cuota de azar en los resultados. Fíjese la política, Mariano, que es tan interesante. Uno puede haber hecho gestión correctamente y le toca una crisis financiera internacional y las cosas le salen mal. Incluso puede que la gente lo condene a usted a perder las elecciones, como le pasó a Néstor Kirchner en el año 2009. Pero después a usted se le revierte la crisis financiera. Usted quizás hace las cosas no del todo bien, mantiene un atraso cambiario, toma decisiones que no son las mejores, pero la economía se recupera y la gente solamente mira eso. Claro, es la actualidad. Ese sería el ejemplo de lo que estamos viviendo ahora, este veranito que estamos viviendo ahora. Bueno, en parte el veranito que estamos viendo ahora, sin ir más lejos, el 54% de la presidenta en el año 2011. Es decir, ¿cómo puede explicar usted que el mismo gobierno, con la misma lógica, la misma manera de hacer política, las mismas cosas que tanto le criticamos y las mismas cosas que también son su fuerte, ¿no es cierto? El mismo gobierno en 2009 haya sacado 30% de los votos, haya perdido el mismísimo Néstor Kirchner contra de Narváez, y 2 años después saca el 54%. Lo único que, una de las explicaciones más plausibles, quizá no la única, pero una de las más plausibles para eso, es que cambiaron mucho el contexto internacional y eso permitió que Argentina, que había tenido una recesión muy fuerte en el 2009, creciera mucho en el 2011. Sí, también hay un factor emotivo que tiene que ver con la propia muerte del doctor Kirchner, entonces por eso, bueno, pero entra en otro terreno. Martín, te agradecemos muchísimo esta comunicación, recomendamos el libro de Martín Tetaz, economista, que publicó el libro Casualmente, un libro muy entretenido para leer y tratar de entender también cómo nos manejamos desde la economía. Claro, nos cuesta un poco reconocer que somos a veces víctimas del azar. Claro. Y que algo salió mal o salió bien por azar. Porque al decir azar, yo me exculpo. Yo no tuve la culpa, fue el azar. Claro. Es cómodo, ¿no? Martín, ¿encontrás una respuesta a eso en tu libro? Sí, totalmente, porque si uno tiene en cuenta el azar, pues es verdad que no lo podemos gobernar al azar, que no depende de nosotros,
pero es verdad que si tenemos en cuenta el azar decidimos distinto y las decisiones son mucho mejores, de mucho mejor calidad cuando tenemos en cuenta ese efecto y entonces los resultados también en promedio son mucho mejores. Martín, que termines bien el domingo, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, hasta luego. Martín Tetaz, economista, autor del libro Casualmente. 32 minutos pasan de las 11, nos vamos a las noticias con Virginia Plotkin.